De esta manera vamos a continuar con nuestra tercera exposición titulada Construyendo sobre la Reforma, próximos retos y oportunidades, contando con la participación de Ricardo Sotelo, presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, para quien pedimos un fortísimo aplauso. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo afortunadamente nada más que tengo 20 minutos y una sola filmina. Y me gustaría realmente, como ya se habló aquí, de que a la Junta Directiva le toca dar el marco de referencia para el funcionamiento de la Caja. Lo primero que me gustaría aclarar es que la Ley 462 del 18 de marzo del 25 modifica, adiciona, deroga artículos de la Ley 51 que reforma la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social. Y lo que me gustaría aclarar, para que yo sé que hay muchos que no lo saben, la Ley 51 no fue derogada. Tenemos ahora la Ley 51 más la 462 que al final modifica a la Ley 51. Y comento esto para decir que lo primero que toca decir es que estamos esperando un texto único para poder tener el marco de referencia completo. ¿Ok? Esto no ha impedido que arranquemos nuestras tareas ni nuestras obligaciones, pero es saludable entender que la situación se debe ir manejando paso a paso. Habiendo comenzado por allí, me toca solicitarles entonces que por favor sean, pausados con las preguntas, porque al final del camino para muchas de ellas no hay respuestas, así que tenemos que ir con calma. Pero dentro de ese mismo contexto hay particularidades que me gustaría destacar, ¿ok? Porque al final lo que toca exponer un poquito es que hay muchos retos dentro de nuestras obligaciones, muchas expectativas por parte de la gente y sobre todo un exceso de ruido. Hay mucha distracción en el ambiente. Y hay cosas que ir tocándolas con detenimiento. Me gustaría puntualizar la particularidad de los 10 años que ahora se ponen como requisito para que, como un requisito para los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes, ¿ok? Que al final del camino, yo diría que no necesariamente es que entran en una contradicción, pero ponen una situación interesante porque la Junta Directiva no se cambió. La Junta Directiva sigue siendo integrada por el Ministro de Salud, el Ministro de Economía y Finanzas, un representante de los representantes de salud, que en realidad son 3, son una enfermera, o sea, de los cuerpos de enfermera, del cuerpo médico y de la coordinadora de gremios profesionales de salud por parte del Seguro Social, y esos 3 se turnan durante el ejercicio de los 5 años de mandato. 3 representantes de CONEP que son los que menos dificultad tienen para conseguir gente que cumpla con el requisito de los 10 años en las especialidades o en las áreas que ahí establece la ley. 4 representantes de trabajadores, 1 de los servicios públicos y 3 de CONATO, y un representante de los pensionados y los jubilados, que eso es todo un vacilón. Eso sí es interesante. Entonces, resulta que probablemente cuando lleguemos para gente como los representantes de los trabajadores o los de los jubilados, cumplir con el requisito de los 10 años, quizás no se haga nada fácil. Va a haber que hacer un esfuerzo muy especial, porque obviamente en algunos casos, por ejemplo, uno de los directores que tengo ahora es básicamente un docente, ¿sí? Entonces, y dentro de él representa a los servidores públicos, representa al gremio de maestros y profesores, por ejemplo, ¿sí? Y esto no es ni bueno ni malo, yo nada más estoy tratando de explicarlo para decir que esa es la condición con la que tenemos que trabajar, y aparte de eso, también la ley dentro de los términos de gobernanza impone la obligación del diálogo social para tomar decisiones más inclusivas. Es decir, que tenemos una junta directiva
mezclada, con su validez, con las características que tiene. Ahora requiere una serie de requerimientos especiales, muy interesantes, ¿ok? Y al final un poquito sigue teniendo dentro del contexto de la caja la validez de tener una experiencia social combinada con aportes sociales importantes. Y eso no deja de ser interesante. Una mezcla interesante que hay que ver cómo la llevas adelante cuando toque la oportunidad. Afortunadamente, ese cambio va a tocar probablemente dentro de 5 años. Ok, y eso es importante. El otro aspecto interesante que me toca nada más que mencionar como una cosa de anécdota es que yo no sé si tan claro en que la nueva ley le da la responsabilidad a los gremios de seleccionar a los que van a ser integrantes de la junta directiva con esas características e incluso garantizar que ellos vayan a un plan de sucesión, o sea, que tengan, o sea, que incluso la ley se metió con nosotros los gremios, o sea, al final del camino, digo nosotros los gremios porque soy representante de CONEP dentro de eso. Entonces es interesante, o sea, bueno, la buena noticia, porque yo creo que hay muchas buenas noticias, la buena noticia o la principal buena noticia es que la junta directiva actual en realidad está totalmente renovada. Todos los que estamos allí entramos a final del año pasado y creo sin lugar a dudas que todos tienen un alto nivel de preparación, una sensibilidad social y desde mi perspectiva, las mejores intenciones de trabajo y de mejoramiento para la Caja del Seguro Social. Aspectos relevantes. Bueno, ahora tenemos normas de gobernanza, cosa que era un deseo de este gremio. Aquí nosotros peleamos por las normas de gobernanza y yo creo que ahora tenemos la oportunidad de implementarlas. La Junta Directiva tiene la necesidad, tiene el mandato de reglamentarlas y podemos entrar entonces ya a entrar en ejercicios de gobierno corporativo que van a ayudar enormemente y que se necesita, sin duda alguna, a que la Junta Directiva mejore enormemente. El otro aspecto importante dentro de todo esto acá es que esas normas de gobernanza dan la capacidad a la Junta Directiva de hacer los reglamentos, de mantener su autonomía, de servir como facilitador en la administración, pero a la vez, de igual forma, como contrapeso efectivo para la supervisión eficaz, monitoreo y medición y logro de los objetivos establecidos por la Dirección General. Es importante cuidar del fondo y la forma y dentro de esa misma participación, las partes interesadas, igual, nuevamente repito, tienen la facultad y la posibilidad de ejercer un diálogo social importante y de no descuidar ese aspecto trascendente para lo cual fueron nombrados. Las comisiones. Eliminamos una comisión, la convertimos, pero ahora quedamos con 4 comisiones: comisión de prestaciones económicas, comisiones de riesgos e inversión, comisiones de administración y auditoría, comisión de salud. Todas con el enfoque de desarrollar una coordinación efectiva con la Dirección General. Y aun cuando el concepto de supervisión, que es el que a todo el mundo se le graba y supuestamente para la gente lo más fácil de entender es que la Junta Directiva debe andar por ahí vigilante, es que es lo que está pasando, y andar detrás de los administradores y viendo que todo se cumpla, cosa que es correcta. En realidad, la nueva ley cambia un poquito el contexto y nos pide, ¿okay?, que nuestra visión sea un poquito más estratégica. Entonces, es cuestión de cuidar un poquito del enfoque ahora y las comisiones a trabajar en ideas, en políticas, en estrategias que ayuden a mejorar la gestión, cosa que es mucho más fácil decirla que hacerla, y voy a explicar por qué. Y me voy a adelantar un poquito. Aquí requiere un poquito cambiar el enfoque de los directores. Existe la costumbre normalmente de que los directores incluso hagan giras de trabajo en donde van a encontrar de todo. Ustedes se imaginan
En una institución tan grande como la Caja del Seguro Social, cuando tú sales a una gira de trabajo, tú vas a encontrar de todo. Es obligante que vas a encontrar absolutamente de todo. Entonces, siempre vienes con un montón de hallazgos donde dices, tenemos un montón de problemas. Pues sí, claro, tienes un montón de problemas. Esto es alarmante. Pero, ¿cuál es el asunto? Ahora nos toca un poquito, muchos de esos aspectos, voltear un poquito el concepto, reenfocar. Tenemos representantes dentro de la Junta Directiva que pueden ayudar a reenfocar conceptos porque tienen la experiencia de los funcionamientos dentro de la caja, ¿ok? Y replantear la forma de hacerlo. En vez de replantear el problema, tratar de construir algún tipo de solución, o algún tipo de sugerencia, o algún tipo de política, o algún tipo de estrategia que modifique eventualmente las falencias que se van encontrando en la mitad del camino. El problema que tenemos es que cuando queremos encontrar problemas, ahí sobran. Todos los días vas a encontrar problemas. Y la dinámica que hasta ahora hemos llevado es, hemos encontrado problemas aquí, problemas allá, problemas en esto. ¿Y cuál es la situación? Parte de la coordinación que tenemos que hacer con la dirección general, obviamente, y en eso estamos trabajando, es en tener un plan efectivo de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Y voy a comentar dentro de lo que tenemos acá, que es quizá uno de los ejemplos más típicos que siempre yo uso. ¿Okay? De repente los directores, los jubilados de Chitré dicen, tenemos un problema con el ascensor de Chitré. El hospital de Chitré no le funciona el ascensor. Y eso es inhumano. Tenemos ahí un gran problema. Tú puedes ir a Chitré y tienes problemas con el ascensor. Tienes aquí en la Planiquina de Arnulfo Fábrega Madrid, tienes problemas con los ascensores cuando entras allá. Tienes problemas. O sea, los ascensores principales de Arnulfo Fábrega Madrid están clausurados. Hay que irse por la parte de atrás. ¿Okay? Eso es un problema. Y hay un montón de gente que no puede subir las escaleras o si la tienes es un problema. ¿Okay? ¿Cuál es la situación en el fondo? Que probablemente, hay una buena noticia, los ascensores de la Arnulfo Fábrega de Madrid ya están programados y posiblemente para fin de este año tengamos una solución. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que probablemente el de Chitré o alguno de estos problemas que se plantean, dentro de la situación general de la caja, dentro del contexto general de la caja, están para el 2028, no están para el 2024 porque es imposible hacerlo. No se puede solucionar. Pero resulta que le dedicamos todo el tiempo del mundo a discutir un problema que surge de un hallazgo en un momento dado y lo convertimos en un problema y un tema. Esas son las cosas que tenemos que ir empezando a corregir, porque la gente tiene que saber cuál es nuestro plan de trabajo. Y de igual forma, las evaluaciones que tenemos que hacer de nuestro desempeño no pueden ir ligadas bajo ninguna circunstancia a hallazgos ocasionales, sino al plan que te has trazado para trabajar. Si no tienes un plan de trabajo, no tienes con qué medirte. Pero no te puedes medir con cualquier ocurrencia que tengas. Y la verdad es que yo siempre digo que el verdadero problema que tenemos en la caja es que en la caja todos los días sale una bruja y de vez en cuando sale hasta un mismo diablo, pues entonces al final del camino, si nosotros dejamos que eso nos impacte y que nos distraiga y que todos los días estamos corriendo, ¿no? Perdiste el foco. Hay demasiado ruido, cosa que es normal en una institución como esta. Entonces, las comisiones fundamentalmente tienen la intención, hoy en día, que se requiere por la nueva ley y todo, que al final cambiemos un poquito la dinámica de trabajo. Los cambios tecnológicos es otro, digamos, de las buenas noticias que tenemos en este momento. Porque los cambios tecnológicos al final del camino nos van a apoyar para mejorar los servicios, para mejorar nuestra transparencia, nuestros reportes, nuestro nivel de medición. Y aquí tendría que decir que eso para nosotros es tan importante que yo tendría que decir que la Junta Directiva hoy todavía en alguna medida sigue trabajando al estilo de 30 años atrás. Nosotros para comunicarnos hacemos una carta que se la manda el director general le manda una carta a su jefe de departamento, el jefe del departamento le responde al director general, el director general vuelve y me responde y esa cosa, y cuando termina acá pasa primero una comisión y después la comisión pasa a la Junta Directiva y al final del camino pasaron 15 días y nos comunicamos por carta. ¿Okay?
Perdón, y quiero aclarar que todos tenemos una laptop en la mesa, pero no se usa. O sea, sale para poner la agenda del día cuando vas a una directiva y poner los informes. No sirve para más nada. O sea, a ese nivel. O sea, ¿sí? Entonces, claro, necesitamos desarrollar cambios tecnológicos que nos ayuden a ir evolucionando y que la propia dinámica nuestra frente a cómo manejarnos haga más eficiente la gestión. Funciones de la Junta Directiva. Las funciones de la Junta Directiva pasaron de 23 a 31 ahora, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, pero hay que organizarse. O sea, y eso no es nada, o sea, es importante tenerlo mucho en cuenta, sobre todo porque si bien es cierto, también dentro de las obligaciones de la Junta Directiva, eliminamos, gracias a Dios, la parte laboral, y esto es un cuento que vale la pena nada más que echar por aquella cosa. Como ustedes saben, la Junta Directiva conservaba dentro de la vía gobernativa el concepto de segunda instancia, que lo conserva todavía, atención, ¿ok? Pero resulta que la Junta Directiva, a través de sus comisiones y todo, veía incluso hasta cartas de amonestación. O sea, usted lo amonestaron y lo suspendían 2 días, usted lo apelaba y iba a llegar a la Junta Directiva, ¿no? Y dentro de esa dinámica llegó un momento en que tuvimos más de 600 expedientes en fila, más otros por llegar. Llegaban alrededor de más de 200 expedientes mensuales de reclamos que al final de que no había ni siquiera por qué hacerlo. Eso logramos manejarlo. Y esa parte la ley no la saca, pero nosotros seguimos eventualmente, mantenemos el concepto de segunda instancia porque hay un montón de casos de apelaciones sobre resoluciones de diferentes tipos, auditoría y otras cosas que tenemos que ventilar dentro de la Junta Directiva. Así que, al final del camino, se unen las funciones que conservamos dentro de nuestro. La intención, en realidad, de esta presentación es hacer notar que la situación es complicada, va a requerir tiempo, los cambios no se van a ver de la noche a la mañana, estamos intentando correr a una velocidad lo más rápido que se pueda, pero atención, tal y como decía un amigo, en los detalles está el diablo, Ricardo, ¿te has fijado? O sea, y ciertamente así funciona, en los detalles está el diablo, entonces no puedes, aun cuando lleves toda la prisa del mundo, debes cuidar y igual mantener el cuidado de mantener el fondo y la forma. Estos años, el 24 y el 25 van a ser años cruciales. Y van a ser años cruciales tanto para la Junta Directiva como para las comisiones por varias razones. Y entre eso yo diría que el más pesado va a ser la cantidad de sorpresas posibles que vamos a tener en cuanto a presupuesto y un montón de acciones. Tenemos la Ciudad de la Salud, que está iniciando, que todavía no creo que nosotros podemos ponderar realmente qué impacto va a tener a nivel de presupuesto. Pronto nos entregan el hospital en Colón, el nuevo hospital de Colón, nos los pega. Tenemos necesariamente un montón de necesidades pendientes que se tienen allí. Y yo creo de verdad que sí, que las modificaciones que vamos a tener que hacer al presupuesto y a ver cómo nos amoldamos a él y cómo le sacamos provecho, van a llegar a una velocidad y van a llegar con problemas a 2 manos, como diría un hijo mío. O sea, va a ser extraordinario. Hay cosas que vamos a poder, que van a tener una sustentación lo suficientemente formal para tenerla, y hay cosas que vamos a tener que decidir en base a la confianza, porque no va a quedar de otra. Porque en este momento tampoco la información que tenemos, que vaya, no tenemos la mejor información del mundo, pero tenemos información. Y es mejor que no tener información. Así que, pero dentro de le podemos poner el descuento que queramos a la información que tenemos y a los datos contables que tenemos. No hay problema, hagámosle un descuento. Pero al final del camino tenemos algo con que trabajar. Hay algunas cosas, no está todo lo completo que deberíamos, pero al final tenemos la capacidad de actuar. Y yo diría que dentro de todo esto, tendría que decir en este momento que aunque yo creo que no existe una ley perfecta,
Y no existe en este momento nada que eventualmente garantice un resultado oportuno. Yo creo que la nueva ley lo que nos da es la oportunidad de un inicio importante para comenzar a trabajar y tratar de levantar una nueva experiencia. Y en esa línea es que estamos realmente todos enmarcados. Tenemos que darnos la oportunidad, tenemos que tener la confianza de darnos la oportunidad de comenzar a trabajar. Tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en nuestras organizaciones. Es complicadísimo. Para hablar mal no se necesitan problemas, siempre hay oportunidades, siempre tienen. Pero al final yo diría que tenemos una gran oportunidad en mano. Yo quisiera hacer, me dijeron que tengo el tiempo agotado, pero al final del camino yo quisiera hacer un par de reflexiones y voy a hacer, aunque tenía unas cosas, voy a cambiar un poquito el tema. Hay cosas incluso más complicadas que me gustaría hacer. Como todo el mundo está pendiente de las cotizaciones y cuánto cotizo y todo lo demás, a mí me gustaría decir, por ejemplo, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos es ahora que tenemos que incorporar a los independientes. ¿Okay? Entendiendo que este país, la mitad de la economía de este país está en manos de informales, y cuando hablamos de cantidades de empresas, más del 90% de las empresas de este país son informales, o sea, en cantidades son muchísimas, y económicamente también es importante. A mí me gustaría cambiar la visión de la obligatoriedad a la cotización, y después explico un poquito esto, a que la gente empiece a entender que sea atractivo ir a cotizar a la caja. Es más, yo me atrevería a decir que dadas las condiciones de los nuevos planes y todo como la estructura de la ley, la empresa privada formal debería en el fondo tener claro, o los empleados de las empresas formales deberían tener claro el gran beneficio de que alguien te pague seguro social en este país, que no es fácil. Quizás ese es el principal de los retos, desarrollar una motivación para que la gente vaya con alegría a acercarse al caja. Yo quiero decirle que eso no es fácil, eso es más fácil decirlo que hacerlo, y nosotros en este momento tenemos una concepción muy punitiva del asunto y que pudiéramos echar cuentos aquí toda la tarde de eso, pero ese no es el cuento. Eso hay que cambiarlo y tiene que haber, digamos, el aspiracional es que haya alegría en que la gente se acerque a la caja de seguro social a hacer sus aportaciones. ¿Cómo logramos eso? Es importante. ¿Cómo le comunicamos a la gente dentro de todo este concepto? Que los recursos no todos son infinitos, porque aquí la gente pide, o sea, así como quiero el elevador, quiero esto, quiero que me arreglen el edificio, quiero la mejor salud, quiero las medicinas, quiero que me esperen, quiero que haga esto. Y al final, yo quisiera entender en alguna medida, porque yo creo que nosotros lo hemos discutido dentro de la propuesta CONEC existió, ¿ok? El concepto de la informalidad, que a veces la manejamos como un problema, o la miramos en alguna medida como un problema. Yo no estoy tan seguro si es un problema. Yo me atrevería a decir, bueno, en primero tendría que decir que es nuestra realidad. Y lo primero que me tocaría decir es que se ve muy feo que nosotros mismos nos veamos feos, o sea, tenemos un problema, o sea, no, nuestra realidad es nuestra realidad. Y de aquí se ha hablado en alguna medida de que parte de nuestra obligación es aprender a entendernos. Y como la última sugerencia de nuestro presidente, al final del camino lo que nosotros necesitamos es una divulgación efectiva para que la gente entienda, ¿okay?, que no es que es una obligación, es un buen negocio ir a ahorrar, es un buen negocio participar de un plan de jubilación, es un buen negocio cotizar, ¿sí? Es un buen negocio educar, es un buen negocio entender la estructura, es un negocio importante. Yo tenía otros retos, pero al final del camino yo no me quiero ir de aquí, honestamente, sin hacer una última reflexión, que traía y que es una reflexión así muy rough, pero he venido a hablar al CONEP y yo creo que es obligante, yo no me puedo ir de aquí sin esto, y es una
Y quiero decir que es simplemente mi forma de ver el asunto. La recolección de la cuota obrero patronal son alrededor de 4.000 millones al año. ¿Ok? De esos 4.000 millones, hay que hacer las reservas para los planes de pensiones y de esos se pagan más o menos 2.500 millones subsidiados. O sea, hay que apoyar. Para poder pagar los 2.500 millones hay que poner plata adicional. Pero atención, resulta que el presupuesto de gastos y el presupuesto de funcionamiento de la caja anda por alrededor de 7.000 millones de dólares. Entonces, a mí me toca decir aquí que independientemente de lo que peloteamos aquí, de las pensiones y las cosas y las contribuciones y todo lo demás, yo quiero simplemente dejar esta reflexión. La cuota obrero patronal no sirve nada más que para las cuotas y de a vaina, porque al final del camino necesita ser subsidiada. No paga ni siquiera una aspirina. La cuota obrero patronal nuestra no paga una aspirina, ni mucho menos una prestación médica. Ustedes pueden hacer el cálculo que quieran de los 7.000 millones de dólares y restar lo que quieran, porque lo que estamos, dentro de los 7.000 millones de dólares se pagan, está calculado el pago de las pensiones, que son como 2.500 millones, al final del camino es como el 30%, 30-35%. Hagamos el cálculo del quiera. Lo que yo quiero dejar claro es que la Caja del Seguro Social tiene una participación importantísima en el presupuesto de la nación. Y atención, aunque el doctor Abadía dijo muy amablemente que se logró una ley sin una reforma tributaria, a mí me toca decir aquí, en CONEP, la reforma, ustedes saben que la reforma tributaria se viene peloteando desde el 2015 y mucho antes. ¿Ok? Pero las cifras de las que estamos hablando aquí, la seguridad social, cuesta mucha plata. Y si ustedes hablan de un presupuesto que ha venido subiendo de 24 millones, 25.000 millones, 27.000 millones en el 23 y 30.000 millones en el 24, pero cuando le quitas el servicio de la deuda, ¿okay? Te quedan 25.000, calculen lo que nos tiene que dar el Estado después de los 7.000 de pagar la pensión, que no son menos de 5 o 6.000 millones de dólares, el peso que significa la Caja del Seguro Social para el Estado panameño. Entonces yo nada más no me puedo ir de aquí sin decir que yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de trabajo, pero para mí, aquí en CONEP, yo tengo que decir que este no es un tema cerrado. Esto no se puede considerar un tema cerrado. Y yo creo que la sostenibilidad, lo único que hace sostenible cualquier sistema de pensiones y la estructura de salud que nosotros tenemos, es una revisión permanente de la misma. La revisión de 6 años fue una salida política que me parece interesantísima, pero no deja de ser una salida política. Pero yo no vine a hablarle aquí al electorado de un circuito electoral, yo vine a hablarle a la gente de CONEP. Y la gente de CONEP tiene que entender que este sigue siendo un tema serio y que merece un monitoreo permanente y constante y un compromiso fuerte. Lo quiero dejar allí. Y la última reflexión, nada más por eso ya, aquí va a tocar, nos guste o no, meternos la mano en el bolsillo. Si no te la metes en el derecho, te la vas a meter en el izquierdo de una forma y otra. Y si ustedes me preguntan, voy a aprovechar la cuña para decir, yo preferiría, si tengo que ponerme un aporte, dárselo directamente a la Caja del Seguro Social porque sea donde va, que dárselo a la Caja General del Estado. Buenas tardes.